Efectivamente, la discusión acerca de qué es en lo que quisiera después centrarme con la exposición, con la ponencia, que la escribí con el propósito de leerla para no extenderme más allá de lo estrictamente necesario. Pero acerca de la intervención, efectivamente, del compañero, de si para qué educamos, en qué sentido y bajo qué paradigma, yo creo que ahí hay de fondo una cuestión que es más bien necesario aclarar en sentido semántico. Hay algo que es indiscutible, que facilita la educación en las cárceles, que es el hecho de elevar, mediante el capital simbólico que puede ofrecer la escuela o el ámbito escolar, el nivel de invulnerabilidad de sus destinatarios. Eso es indiscutido. Y es indiscutido sin necesidad de corroborarlo después en el ámbito externo a lo carcelario. Porque la propia experiencia que hemos tenido en el transcurso de los años que van, por caso en secundaria, ¿no? De primero a tercer año, vemos que ese nivel de invulnerabilidad se refleja en el nivel de interrelaciones que empiezan a tener las y los estudiantes entre sí, con los docentes y con el ámbito que rodea lo escolar, que en el ámbito carcelario no es otra cosa que la institución penitenciaria y sus actores, es decir, la policía. Pasan, por ejemplo, de iniciar reclamos prendiendo un colchón a hacerlo mediante una nota por escrito, que tiene mucho mejor resultado para sus intereses, para su situación, que lo que significaría una protesta de las tradicionales, desde las que vemos generalmente publicada en los medios, ¿no? Eso por un lado, digo, yo no sé, creo que es un error empezar a hablar si hay una corroboración empírica y hasta qué punto la tasa de delincuencia baja una vez que aquellos estudiantes que han pasado por una etapa pedagógica vuelven o no a delinquir. Lo que sí es indiscutido que el nivel de invulnerabilidad aumenta, y eso para las personas que son de los sectores más vulnerables de la sociedad, eso es muy beneficioso. Así que en primer término diría eso respecto a la discusión de si vuelven o no a delinquir, que salgan más invulnerables para lo que es el sistema tal cual, la violencia legitimada es beneficioso. Perdón, porque digamos que transgredir la ley son muchos los que transgreden. El sistema penal... Sí, el sistema penal, y como bien decía la compañera, la vasca, Cuyo, yo agregaría algo más en los términos de descripción sociológica que hicieron acerca de lo penitenciario, y señalaría también que la cárcel, o la función simbólica de lo carcelario, también es selectiva, más allá de constituirse en un dispositivo meramente de control, de vigilancia y control. Es selectiva. Es decir, previamente, eso, lo estructural de lo penitenciario ya tiene una selectividad a priori que señala determinado estamento o estrato social y, a su vez, determinados tipologías de delito que son las que después van a llenar las cárceles. Es decir, hay una selectividad en los tipos de delitos. Ustedes van a notar que el 90% de las cárceles están... ¿Recibí una llamada, puede ser? Eso significa que me tengo que apurar y pasar sin más a leer lo que les venía a decir. Después, los dispositivos de vigilancia y control, ustedes pueden ver que los encarnamos... gobiernan. Bueno, y a propósito de la cuestión semántica, esto sí, lo último que voy a decir respecto de la intervención anterior, es que, porque se habló de... el compañero que es parte del Poder Judicial habló del populismo, mencionó la palabra populismo, y deslizando la posibilidad de que populismo... No nos confundamos, no igualemos el populismo a lo demagógico.
sobre todo en tiempos en los cuales nos están ganando el sentido común, desde el discurso mediático, político, ¿no? Y porque eso implicaría asociar todo populismo a la cuestión demagógica, conlleva sus riesgos. Digo, hay que revisar las experiencias inmediatas, sobre todo en términos políticos, y saber identificar. El populismo puede ser usado de un modo o de otro. Eso quisiera también, lástima se fue Fernando, que después podríamos abrir un poquito mejor la discusión y vamos a tener instancia. Ahora sí, voy a leer algo breve y conciso con la idea de que podamos después, porque veo que me siguen unas cuantas compañeras en la palabra, así que a ver si podemos abrir la discusión, que creo que es para los que vinieron a escucharnos lo más enriquecedor. Bueno, yo, sirviéndome del título del Congreso, titulé esta ponencia Educación en cárceles, perspectivas desde una pedagogía para la emancipación. Y digo lo que sigue. Una urdimbre que no se agota en lo nominal, en lo meramente designativo, es la que quisiera evocar sirviéndome del título asignado al Congreso de Educación que hoy nos reúne. En primer término, porque su mención, la de una pedagogía para la emancipación, invita a indagar sobre el propio rol docente, trasladándonos imaginariamente al ámbito en el cual diariamente ejercemos nuestro trabajo. En él, el oxímoron al que pareciera enfrentarse la idea de libertad posible, en un contexto que tiende a limitarla, es gratamente superado por la paradoja en la tarea de educar. Porque la pedagogía en contextos de encierro, eufemismo ya acostumbrado en reemplazo de la palabra cárcel, quiere eso, distinguirse en relación con un orden restrictivo e inmutable como irrupción, como liberación de los cuerpos y de su decir sobre los mismos. También desde otro lugar nos interpela el título del Congreso. Ese lugar lo ocupa la insistencia, el hacer hincapié en la dimensión emancipadora de lo pedagógico. Porque también de eso se trata, o en todo caso pretendemos se trate, de una pedagogía entendida como praxis liberadora. Al evocar, pues, la urdimbre detrás del título asignado al encuentro, descubrimos entresijos en los cuales espacio físico, actividad áulica e ideología conforman la trama constitutiva a partir de la cual se concibe una idea, un concepto acerca de la educación en cárceles, lo que equivale a decir y señalar también acerca de la tarea de quién o quienes la prefiguran. Llevar a cabo, y no solo enunciar, una pedagogía para la emancipación requerirá, desde nuestro punto de vista, comprender en su concepción, en su modalidad práctica y cotidiana, cierta síntesis cuyos elementos podemos identificar bajo una serie de cuestiones. Y acá es lo que yo propongo para la discusión. Después tendríamos que sacar nuestras conclusiones acerca de si nuestra práctica es más o menos emancipatoria. Y pongo, ¿qué se concibe al pensar la educación en contexto de encierro? ¿Qué se configura en tal ámbito como pedagogía para la emancipación? ¿Y cuál es el carácter de la transformación de las subjetividades intervinientes en la misma? Respecto del primero, la educación en contexto de encierro, digo, al hablar de educación en contexto de encierro suele comúnmente imponerse una tipificación deudora de la imagen territorial, de lo espacial. La adjetivación es precisa y define el carácter del ámbito en que se desenvuelve, la cárcel. Si bien las personas partícipes en lo pedagógico reconfiguran su entorno, el condicionamiento espacial suscita otro tipo de encierro, uno de carácter simbólico e igualmente perjudicial a la práctica educativa dentro de una institución carcelaria. Contra este tipo de encierro, inmaterial e inespacial, es que primeramente hay que lidiar. Se vuelve tarea tan necesaria como ineludible, por parte de las y los docentes, la de construcción de pautas, procedimientos y rutinas, repeticiones todas que dan cuenta de la fisonomía y el alma de la institución total que es la cárcel. Para esa deconstrucción es necesario tener conciencia clara acerca de lo que podríamos designar como idiosincrasia de lo carcelario. Bajo esta comprendemos y señalamos
el papel encubridor que cumple la institución penitenciaria en tanto herramienta simbólica de control social. De allí que las y los trabajadores de la educación, cuyo propósito sea llevar adelante una pedagogía para la emancipación, deban, en primerísimo término, reconocer y combatir un prejuicio largamente instalado, reivindicado desde sus inicios por parte del discurso criminológico imperante, y que ve en la cárcel un dispositivo disciplinario de corrección de los individuos allí confinados. Un lugar donde la especificidad del tratamiento, todo lo que se engloba bajo lo correctivo, articularía el supuesto encauzamiento y posterior reinserción del socialmente condenado. Él o la docente que ingresa a las cárceles encarnando falsa o conscientemente tal idiosincrasia podrá ejercer su tarea como docente, mas nunca llevará a cabo una pedagogía para la emancipación. Por tanto, reconocer y poder inhabilitar una muy determinada función simbólica de la cárcel, entender y escrutar el discurso penal y criminológico a partir de lo penitenciario y no a la inversa, se convierte en requisito pedagógico, en actitud meditada que deviene actividad crítica e intelectual. De esta depende la posibilidad que, desde un plano igualmente simbólico, la educación tienda a generar otro efecto liberador. Una educación consciente de sus propósitos será aquella que, volviéndose sobre sí, logre desprenderse, emanciparse de falsos preconceptos, tomando verdadera conciencia acerca de cuáles deben ser sus propósitos y cuáles sus efectos posibles. El parámetro de esto último deberá buscarlo en su práctica, asumiendo los desafíos que le impone aquello que, habiéndolo identificado, ha decidido combatir. El segundo punto es qué se configura en el ámbito carcelario como pedagogía para la emancipación. Esto es una hipótesis, no estoy diciendo que esto sea efectivamente lo que se configura, estamos hablando de hipótesis. Partiendo del presupuesto de revisión constante de la idiosincrasia en torno a lo carcelario, es necesario volcarse sobre las actividades y práctica docente en dicho contexto. Brazo conducente de finalidades previstas en lo teórico, la práctica docente en las cárceles asume un rol distintivo. El condicionamiento, decíamos, excede lo meramente espacial para entrelazarse con el capital simbólico que reproduce y retroalimenta lo carcelario en su fisonomía material como conductual y disciplinaria. Burocracia interna, rutinas incorporadas, procedimientos naturalizados, clasificación diferencial, etc. De allí que la presencia de otra institución, la escolar, en la institución total que es la cárcel, importe una disrupción, cuando no interferencia, dentro de lo acostumbrado por esta. No nos referimos aquí solamente a lo disruptivo en su aspecto exclusivamente legalista o normativo, pues vistos desde esa perspectiva, puede también la escuela ser encasillada dentro del paradigma del panóptico social, en tanto institución viciada culturalmente por tipologías y dispositivos de control, evaluación y diagnóstico, todos ellos destinados a configurar determinadas objetividades. La prueba está en que así como se nos dice que la cárcel alberga delincuentes, la escuela sería el lugar donde asisten estudiantes. De lo que se trata es de revisar, cuestionar el rango epistémico que tales objetividades, delincuente, estudiante, adquieren por parte de las instituciones respectivas. Ahora bien, esta es tarea que en su factibilidad solo pueden asumir los y las actores de la institución escolar, es decir, estudiantes y docentes. La razón de ello no es tan difícil de entrever. La institución carcelaria se ve impedida, no le está permitido revisar sus prácticas, sus formas, la forma prisión que la define. Hacerlo implicaría tanto como dejar de ser lo que es para directamente, renunciando a sus propósitos, abolirse en cuanto tal. Algo muy diferente, en cambio, viabiliza la institución escolar. El sujeto privado de su libertad, a quien asistiéndole el derecho concurre a la escuela, tiende a modificar su autopercepción. En cierto modo, transgrede la objetivación en que lo encasilla el discurso criminológico y de considerarse un interno, un preso o un delincuente, al que lo han privado de derechos, comienza a concebirse en el rol de un sujeto con el derecho de aprender. Comienza a autoapercibirse como estudiante.
De ese modo, una nueva objetividad queda establecida en términos de epistema institucional, propiciando un inmenso abanico de posibilidades, un campo fértil a configuraciones subjetivas diferentes. La tarea pedagógica, en tanto propedéutica, tiene en ese potencial su punto de partida. En reconocerlo y saber aprovecharlo se juega la dimensión y el alcance de su práctica emancipadora. El último de los puntos, que me parece que es el que más nos importa en nuestro carácter de docentes, es cuál es el carácter de la transformación de las subjetividades intervinientes en la misma. A diferencia de lo que sucede con lo penitenciario, de fisonomía anquilosada, con prácticas y procedimientos cuya supervivencia y perdurabilidad poco dependen de los vaivenes del legalismo, respecto del cual comportan una flagrante independencia, lo escolar puede y debe de saberse en la obligación de entender su práctica en forma dinámica, cambiante, en constante devenir. Diría, evocando la connotación teórica del término, como devenir dialéctico, en procura de síntesis cada vez mejor logradas. De estas dependerá el establecimiento de nuevas objetividades, diametralmente opuestas a las definidas por parte del discurso criminológico. Las herramientas intelectuales que dispensa lo pedagógico, así como los factores emocionales que hace jugar, permiten una práctica que tiende a elevar el nivel de invulnerabilidad de sus destinatarios. En principio se trata, pues, de comprender en lo dialógico de la relación pedagógica el pasado de privaciones a que se vio sometida la subjetividad del estudiante privado de su libertad. Esa comprensión se logra tras identificar un complejo conjunto de elementos que, cuando no directamente causantes, promueven una serie de circunstancias a partir de las cuales personas pertenecientes a un muy determinado estrato social ven limitadas sus posibilidades de desarrollo humano. Circunstancias todas ellas que motivan conductas luego cualificadas y condenadas penalmente. Por ello, entender y hacer ver que tales circunstancias exceden lo meramente individual, esto es, que el delito no puede explicarse sin analizar el contexto sociocultural, económico y político en que se inscribe, se vuelve tarea necesaria e imprescindible para ofrecer una comprensión de la propia conducta que no se vea reducida exclusivamente a la autoincriminación, tan recurrente en la psique de quien ha sido condenado. Varios, pues, son los aspectos que lo pedagógico debe abordar con el objetivo de ofrecer al estudiante otro punto de vista de su situación de encierro y sobre su propia autopercepción en ella. Será reapropiándose de su pasado, pero modificándolo desde su perspectiva actual, como el estudiante podrá proyectarse vivencialmente y hacerlo con otras expectativas, esas mismas que el aparato penitenciario tiende a anular. Tal propósito, en los términos en que lo venimos ensayando, creemos define el rasgo emancipador de toda práctica pedagógica. Digamos por último que los efectos de esta no tienen por qué limitarse a la subjetividad de las y los estudiantes. La autopercepción de los actores docentes también entra en juego. ¿Cuál, sino la particularidad de su actividad dentro de las cárceles? ¿A partir de qué presupuesto fundamentar la especificidad de su modalidad educativa? Allí donde la noción ligada al concepto de docente no puede, debido al contexto en que desarrolla su trabajo, descuidar los aspectos ideológicos que reproduce el sistema de pensamiento que estructura lo carcelario, su propia autopercepción, así como el parámetro desde el cual juzgar su actividad, habrá de modificarse también. De allí el valor, la importancia que debemos asignar a una práctica pedagógica comprometida política, cultural e ideológicamente con el carácter social y emancipador de la educación. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que lo hayan seguido y después queda abierta la discusión.